Bueno, damos la bienvenida y muy buenas tardes y agradecemos este espacio a la licenciada Lorena Wessler. La verdad que estamos muy entusiasmadas y muy gratas con tu presencia y con la aceptación para formar parte de esta entrevista para el comité. Agradecemos tu tiempo, agradecemos tu espacio y tus ganas y tu buena predisposición para poder entablar este diálogo que es entre colegas, entre un montón de entusiasmo, ¿sí? Para poder escucharte y poder aprender de todos tus logros y toda tu trayectoria, Lorena. Así Muchas que gracias. desde el parte del comité te doy las gracias por este espacio. Si les parece a mis compañeras y a vos también, Lorena, arrancamos con la primera pregunta, más que nada a nivel introductorio, ¿sí? Como para conocerte un poco más. Bueno, Nos gustaría que hagas un breve recorrido por tu carrera profesional, ¿sí? Nosotras observamos en toda tu trayectoria que has participado, ¿sí? En la creación de protocolos, en cuestiones de que a veces son poco abordados, ¿sí? Como es la adopción, como es el duelo gestacional y la asistencia a víctimas de violencia. Así que si te parece, Lorena, arrancamos con una breve descripción de toda tu trayectoria y tu recorrido. bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación al Colegio de Obstétricas de La Plata, a ustedes chicas del comité. Y bueno, estoy muy contenta de participar de esta breve entrevista y de dar a conocer un poquito de todo lo que nosotros podemos lograr como obstétricos, como obstétricas que somos, ¿no? Bueno, yo soy Lorena Warcel, soy licenciada en obstetricia, vivo en la provincia del Neuquén y trabajo en el hospital de mayor complejidad de la provincia. Bueno, yo comencé hace muchos años, seguramente va gente muy jovencita, debe estar escuchando esto, viendo esto. En en el año 99 empecé la carrera, ya con 2 hijos, ¿sí? Era muy jovencita cuando decidí tener familia, por el primer año no ingresé a la facultad, entonces tuve familia y después ingresé posterior a tener bebés. Y empecé en esa época, formada por profesionales médicos. En ese momento las obstétricas no formaban a las obstétricas, no tenían titularidad de cargos, ¿no? Y decidí esta profesión antes de adolescente, ya me gustaba la salud sexual y reproductiva, me incursioné mucho a los 15 años por curiosidad propia de nuestro desarrollo en esa edad, y bueno, en una investigación que hice participé en una entrevista a una partera, en un hospital que todos deben conocer, que es en Avellaneda, la maternidad Jaramillo, Ana Goitía creo que se llama, donde nacieron todos mis hermanos. Y bueno, y la partera en ese momento nos invitó a presenciar o a ver un trabajo de parto que estaba pasando a la sala de parto. Bueno, vi eso, bueno, yo quería acompañar ese momento, ¿no? Porque me pareció un momento muy impactante a esa corta edad, y bueno, de ahí nunca me lo saqué de la cabeza, como quien dice, hasta que empecé la carrera. Costó, porque tenía 2 hijos, una familia conmigo, más la carrera, ¿sí? No era estudiante exclusiva, era mamá, me da tiempo mínimo, y empecé la carrera con mucho esfuerzo y la terminé. Y bueno, en la carrera, como a todos, no nos da muchas herramientas, más que nos da la teoría, pero la práctica es donde nosotros descubrimos qué es lo que nos gusta hacer o participar. Con los años, bueno, hice las prácticas, en ese entonces no había pasantías ni residencias, no eran hospitales escuela, hice en el hospital, mi pueblo de Florencio Varela, donde yo vivía, y no era hospital escuela como lo es hoy, ¿no? O sea, uno entraba por conocidos, como quien dice. Ahí hice mi formación hasta que, bueno, en la época del 2000, todos sabemos, 2000, la debacle del país, bueno, surgió de que yo me mudaba del lugar, que no podía vivir con mis hijos en ese sitio, acá en la zona del sur. Muchos años sin ejercer, estuve como 7 años sin ejercer, hacía consultorio de bajo riesgo particular, o sea, alquilaba un consultorio, porque en el interior de la provincia de Neuquén no estaba nuestra carrera como muy, no teníamos cargos, ¿sí? En hospitales públicos, solo en la capital neuquina. Vivía en Junín de los Andes. Así que daba docencia, hacía docencia, daba clases en los secundarios y tenía consultorio de bajo riesgo y preparación integral para maternidad y paternidad. Con los años surgió cubrir guardias, porque éramos pocas parteras en toda la provincia del Neuquén, en la capital neuquina, así que viajaba 480 kilómetros los fines de semana a hacer guardias a la clínica. Y ahí uno empieza a conocerse con los profesionales médicos, con los hospitales de complejidad, cuando uno empieza a ejercer la profesión.
hasta que surgió un cargo en el Hospital Provincial Neuquén, y 2 cargos, bueno, concursé y yo y una compañera quedamos como planta permanente de ese hospital y nos mudamos a la capital neuquina, ¿no? Al menos yo, con mi familia. Así que ahí empecé en la complejidad, eso fue por los años 2010, creo, más o menos, o sea, estuve muchos años sin ejercer, ¿no? Pero bueno, me llevó a estar en la mayor complejidad de la provincia del Neuquén. Como toda complejidad, vemos mucho alto riesgo, ¿no? Más allá de lo fisiológico, natural y normal, también se veía en todas las derivaciones de la provincia. Y veía muchos agujeros, ¿no? Para cubrirse como obstétrica que somos, ¿no? No era solamente lo fisiológico. Y después, ¿y cómo acompañamos a esas mamás que están asustadas, que son derivadas por patologías, ¿no? Y que eran gente del interior, gente por ahí de comunidades de la zona, que tenían que ir a la gran ciudad a gente desconocida. Entonces veía muchos huecos por hacer, por cubrir o por querer llenar, que estaban descubiertos, porque ningún especialista, el profesional médico, ni ningún otro tipo de especialidad, la enfermería, y mucho menos nosotros las obstétricas, cubríamos muchas áreas, muchas generalizando, porque ahora vamos a especificar a qué me refiero específicamente. Entonces surgió, empecé a curiosear por colegas del extranjero, empecé a mandarle, a buscar, en ese momento no había tantas redes sociales, existía el Facebook nada más, así que empecé a contactar, buscar hospitales y pedir rotaciones. Siempre mandaba, generalmente mando de a 3 rotaciones, tengo una pendiente ahora también, y surgió la oportunidad de rotar en el extranjero, ¿no? Yo necesitaba herramientas que acá no las tenía para abordar diferentes áreas que todavía no sabía qué era lo que quería cubrir, pero veía muchas cosas que tenían la patología, nacía el bebé y después las mamás quedaban como a la deriva. Entonces, bueno, me fui a rotar al extranjero, al hospital, a la maternidad del Hospital Clínic Barcelona, que es nuestro referente generalmente con protocolos, ¿no? Con herramientas que nos brinda. Y ahí roté en alto riesgo. O sea, no lo normal, pero normal como que lo sabemos todos, ¿no? Y lo podemos practicar o rotar o visualizar en muchos lugares. Es fisiológico, se respeta y no hay mucho más por hacer. Entonces fui a hacer alto riesgo y quería ver el desempeño de nuestras colegas, las matronas, cómo se desempeñaba en otras áreas que no fueran lo natural o autóxico. Y ahí vi, bueno, las cosas que podíamos hacer, ¿no? Que no me brindó la facultad como ustedes por ahí no nos lo refiere que podemos hacer. Vi, bueno, que nosotras las obstétricas, las matronas, acompañan todo el tiempo del embarazo, de la gestación, todo el tiempo, inclusive en el alto riesgo, inclusive en la operación necesaria, inclusive en los aspirados por interrupciones, ¿no? O sea, somos el acompañante de la maternidad, de la madre, ¿no? La madre y su familia, su pareja. Entonces la matrona acompañaba a la cesárea. Yo hice muchas fetoscopias le dicen allá, o sea, punciones por malformaciones, donde hacían, ¿no? Diferentes procedimientos, pero la obstétrica, la matrona, es quien acompañaba todo el momento, se quedaba con la mamá, explicando, traduciendo esas palabras tan técnicas, porque la información es por sobre todas las cosas, ¿no? Informar a la paciente todo lo que está sucediendo o lo que va a sentir. Y qué mejor que nosotras que transmitir eso, ¿no? La seguridad, la tranquilidad, ¿por qué? Porque la acompañamos desde el ingreso, la internación, el procedimiento, la internación y el alta. Entonces se siente en confianza, no digo que uno se siente más relajada, pero sí acompañada, que es lo que busca una mamá en la etapa tan vulnerable como es la maternidad. Bueno, entonces busqué muchas herramientas de ese tipo, ¿no? O sea, ¿qué hacíamos nosotros en otros lugares del mundo? Volví con muchas ganas de hacer muchas cosas, obviamente que como todas nos encontramos con una puerta cerrada, ¿no? Vos vas a hacer eso. Pero no dejé de intentarlo, hasta hoy lo sigo intentando, ¿no? Uno no es yo hago esto, tengo esta certificación de rotación de la complejidad, de lo que fuere, y uno tiene las puertas abiertas, sino que hay que trabajar, ¿sí? Porque todo nuevo cambio impacta en el equipo, impacta en la institución. Entonces uno tiene que demostrar que es necesario. Entonces mi trabajo fue demostrar qué es lo que yo podía hacer, ¿sí? En donde yo me desempeño mis trabajos, para que vean que era necesario mi función, ¿no? Entonces, con el tiempo uno va ganando los espacios. Era un espacio que no estaba cubierto. Entonces empecé a acompañar el alto riesgo. Dentro del alto riesgo uno encuentra más cosas para hacer. Entonces me faltaban más herramientas.
El alto riesgo es una víctima de violencia, el alto riesgo es una vulnerabilidad cuando una mamá no desea un embarazo y está en término y decide dar en adopción. Un alto riesgo también, porque son riesgos sociales, ¿no? Y nos olvidamos que lo social, lo mental, la salud mental, también es parte de la salud. Entonces yo veía estas aristas como que estaban descubiertas y quería incursionar, quería ayudar, acompañar, tenía todas las ganas, entonces me faltaban herramientas. Seguía buscando herramientas. Así que bueno, hice una formación en la ciudad de Buenos Aires, todavía no había formaciones como las hay hoy, porque bueno, hoy hay más especialistas, los temas sociales están al tapete, ¿no? Y todos pueden tomar formaciones. En ese momento fue en la Asociación de Violencia Familiar, es la pionera en la República Argentina, está de los años 86, si no me equivoco, me formó en violencia familiar, ¿no? Me brindó herramientas porque había cosas de la internación que faltaban, ¿no? O sea, la paciente, víctima de violencia, asistente social, denuncia, se iba a la casa con su bebé y con su victimario, ¿no? O sea, bueno, ¿quién empoderaba a esa mamá? ¿Quién acompañaba en esa internación? ¿Quién les hablaba de sus derechos? O sea, teníamos que estar nosotras. Entonces, bueno, busqué herramientas para lo que es acompañamiento a la víctima de violencia. No hacíamos cosas legales, pero teníamos las herramientas para saber y empoderarla, ¿no? Sobre sus derechos en esa maternidad tan vulnerable, doblemente vulnerable, ¿no? Porque más allá de lo que es la maternidad, todo lo que causa nuestro puerperio, era, bueno, la vulnerabilidad de ser víctima, ¿no? De ser sometida a malos tratos y lo que fuera. Entonces busqué herramientas, también quise implementarlas en el servicio, obviamente un portazo, una cerrada de puertas en la cara, pero empecé a insistir, ¿no? Insistir demostrando que yo podía, o sea, nadie me decía, no tenés que hacer esto, no debes hacer esto, no lo podés hacer, porque no es que no lo podemos hacer, sino que impactaba mucho en lo que teníamos. Si yo lo hacía, obviamente todos los demás debíamos implementar, como en este caso, hacer una guía, un protocolo para accionar en esas situaciones. Entonces empecé a elaborar junto con servicio social, ¿no? Las asistentes sociales, una guía, es un flujograma, no era tanto un protocolo, porque un protocolo necesita más investigación, ¿no? O sea, y uno necesita herramientas para aplicarla ya en ese momento. Así que bueno, elaboramos junto con Servicio Social como un flujograma de acción, ¿no? De qué debemos hacer ante una situación de violencia. Donde yo trabajo es un hospital escuela, entonces formamos médicos residentes. Pero también están las personas que son los médicos de planta, que a veces tienen prejuicios personales sobre desempeños y sobre temáticas, ¿no? O sea, la obstetricia es, ¿no? La persona, teta, útero, vulva, y deja de existir la obstetricia. Son arcaicos, en todos lados sigue este tipo de, no sé si es del sistema, ¿no? Es un sistema muy arcaico que no se actualiza, no sabe que la salud mental es parte de la salud de la persona, ¿no? No ve la integralidad de la persona. Entonces tenía siempre muchas trabas. No, esto no es fácil, uno se forma, viene y desempeña su función. Siempre hay que trabajar muchísimo, sigo trabajando en ello, para poder desempeñar todos mis conocimientos en donde trabajo. Así, bueno, formamos, como les dije, como un organigrama, no, un flujograma, respecto a esto de lo que es violencia familiar o la asistencia y acompañamiento de violencia familiar. Y luego seguía encontrando más cosas sin abordar o sin cubrirse, como es el mal pronóstico, ser el hospital de mayor complejidad, donde le dábamos malas noticias a las pacientes, las intervenían, ¿no? Con diferentes estudios. Como les dije, había mucha gente en el interior, mucha gente que desconocía la gran ciudad, gente desconocida, ambiente desconocido. La ciudad, de vivir en el campo, ir a la ciudad, la gente tiene miedo y teme más por su embarazo, ¿no? Y muchos de estos embarazos también terminaban falleciendo o interrumpiéndose. Entonces, seguía encontrando más lugares para cubrir como obstétrica que soy, ¿no? Está bien, todo muy bien, el médico que informa, que se procede, nace, y después, psicólogas, sí, psicólogas hay desde el campo hasta la ciudad, no van a venir una vez por semana a hacer la terapia, ¿no? O sea, había que brindar herramientas. Entonces empecé también a encontrar herramientas en el extranjero, mandé solicitudes de rotación, y independientemente hice formaciones, muchas formaciones. No son formaciones directas como las que vi ahora en cualquier lugar que uno googlea y encuentra formaciones de diferentes temáticas, sino que encontraba en el extranjero, ¿no? Hice el Instituto Europeo, Duelo Perinatal,
del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Y en ese entonces, bueno, no era tan caro el cambio del dinero como para poder abonarlo. Y después me fui a rotar, ¿sí?, lo que era la ciudad de Martorell, de Barcelona, que fue la primera casa de parto en España, ¿no? Estaba por hacer, estaba generándose, ¿cómo se llama? La infraestructura, ¿no? Estaba por inaugurarse, así que pedí una rotación y me fui allá. Me fui a formar en lo que es parto en casa de parto. Así que hice las formaciones junto con nuestras colegas. Yo brindaba formaciones, porque no me formé porque me pusieron en el equipo para formar a lo que era anestesia, a lo que era tocogineco, ¿no? Allá le dicen gine, a los gines, a los médicos residentes, ¿no? A los seniors, sí. Los seniors son los de tercer y cuarto año, los juniors no todavía porque los juniors empiezan, pero bueno, fui formadora, más allá fui a formarme y terminé siendo formadora de lo que es parto en casa de parto, ¿no? Quienes eran las que tienen las condiciones de tener un parto en una casa de parto. La verdad fue una experiencia muy linda, y ahí también, en el hospital de Martorell, bueno, también vi lo que era el procedimiento ante un duelo perinatal, un mal pronóstico. Ya no había complejidad, pero las complejidades también se derivaban a otros hospitales, pero sí tenían muy aceitado lo que era la guía de duelo para el procedimiento ante una muerte fetal o un mal pronóstico, donde después en ese hospital se debía derivar. También roté en un ASIR, ¿no? Es un centro de atención de salud sexual y reproductiva, dentro de también la ciudad de Martorell, en Barcelona, y ahí donde hice también control de embarazo junto a unas colegas, porque la verdad la rotación uno dice va a observar y termina trabajando, ¿no? Que eso es el ambiente tan lindo de entre colegas. Así que estuvimos un buen tiempo ahí, hice muy buena relación de amistad, conocí muchas culturas porque la ciudad de Barcelona es cosmopolita, ¿no? O sea, tiene muchísima migración de todos los países. Hay que manejar el inglés, eso es indispensable. Allá se habla en Cataluña catalán, ¿sí? Así que interpretaba, no hablo, pero interpreto muchísimo. Y después interpreté también lo que demandaban las diferentes culturas que hoy en Argentina las tenemos, ¿no? En Argentina está terminando también de ser un país muy cosmopolita, ¿no? Tenemos de Senegal, mucha gente de Senegal, muchos chinos, muchos indios, ¿no? Y mucha gente, bueno, de otros países por ahí más desarrollados. Pero tenemos un país bastante cosmopolita y tenemos que tener herramientas para respetar el acompañamiento del nacimiento, del trabajo de parto y nacimiento de esas culturas. No tenemos que institucionalizar tanto a lo que nosotros sabemos, sino que abrirnos más a lo que ellos desean, ¿no? En su forma de estar en la internación y de parir. Bueno, nada, con todas esas herramientas volví a la provincia, siempre, bueno, eran viajes en diferentes años, y después volvía con muchas herramientas a querer implementar, a querer crear. Yo me considero alguien que no dice, o sea, como digo, yo no digo yo sé esto y quiero hacer, sino que demuestro con mis herramientas qué es lo que podría cubrir. Me dicen sí, no, me dicen siempre no, pero sigo insistiendo y sigo implementándolo a pesar de las negativas. No son autoridades, son compañeros, ¿no? Son equipo, entonces son pares. Entonces yo puedo seguir desempeñando. Nunca de una autoridad tuve la negativa y empecé a desempeñar diferentes cosas con muchas herramientas hoy por hoy en esta actualidad. Más allá de lo que era la adopción también, ¿no? Eso también vi, en otros países se usa mucho más, está más aceitado y menos prejuicioso. Hoy en la provincia, nosotros en Neuquén tampoco tenemos tanto prejuicio con lo que es la adopción, pero en los años 2010, por ahí sí, ¿no? Desde los médicos más viejos, por ahí, o sea, con mucha experiencia, ¿no? Que tenían esto, ¿cómo vas a regalar a tu hijo, ¿no? ¿Cómo vas a entregar a tu hijo? Prejuicios personales, pero bueno, acá hay un registro único de adopción, también me formé o tomé herramientas de RUA, ¿no? Con ellos, y lo que yo vi en la adopción es que la madre adoptante puede dar la teta a ese bebé que adopta. Entonces, incursioné en la lactancia en madres adoptivas. Fueron pocos casos, ¿no? Porque no todos los controlo, los acompaño yo, pero de 4, 2 lograron la lactancia y me parece que con uno fue exitosísimo para mí. Así que bueno, así que hay muchas cosas por hacer como obstétrica que somos. Entonces hice un flujorama, lo que era la adopción, junto con servicio social. Les puedo decir que quedó encajonado por algún lugar porque hace muchos años ya no lo vemos, hasta que cuando surge una situación por ahí uno lo busca, ¿no?
o trata de buscar, ay, ¿cómo se hacía esto? Bueno, siempre Lorena es por ahí, es la que sabe. Y lo mismo con violencia, bueno, hasta hoy hay muchísimos prejuicios, existe la violencia obstétrica, imagínense si no va a ser, se va a abordar la violencia familiar, la violencia de género, mucho menos van a aceptar que hay violencia obstétrica, ¿no? Pero sí eso quedó, me sacaron del área, eso sí, me dijeron que por la temática de violencia yo prolongaba mucho las internaciones y las camas se necesitaban. Entonces la verdad di paso al costado porque también, ¿no? Cuando uno lo saca de un lugar, ponerse mal, entonces seguí trabajando en otras áreas. No dejé de trabajar, no dejé de incursionar y no dejé de mostrar de que la función de obstétrica era necesaria para diferentes lugares. Hoy en la actualidad lo que hago es acompañamiento para la maternidad y paternidad diferente, que son aquellas mamás que tienen un mal pronóstico. Ejemplo, 2024 es donde se hace la ecografía, 11-14, ¿no? Donde se hacen los screening y se da un mal pronóstico por alguna patología severa. Muchas veces tienen que interrumpir si es que la paciente, la familia decide interrumpir o continuar con ese embarazo. Y tenemos que tener en cuenta que ese embarazo con mal pronóstico va a tener un trabajo de parto, va a tener un nacimiento, una internación y muerte en neo, o una muerte a pocos minutos del trabajo de parto o de nacer. Entonces, ¿quién prepara? ¿Les invitamos a la preparación integral de maternidad-paternidad junto con las otras mamás que van a llevar a sus bebés con vida a la casa? No, faltaba esa área. ¿Cuál es la competencia que tenemos nosotras las obstétricas? Preparar a la maternidad, preparar a la paternidad, ¿no? Entonces yo me encontraba con todas las herramientas para dar esa preparación a esta mamá, a este papá, a esta hermanita mayor, ¿sí? O a quien venga, con quien venga acompañado. Me pasó en pandemia, en plena pandemia nunca dejé de acompañar a estas parejas, a estas familias, con lo que es el mal pronóstico y prepararla para lo que viene. No hablamos de patología precisa, no se habla del alto riesgo, de qué le pasa a mi bebé, sino de todas las herramientas de lo que va a sentir, cómo va a ser, lo que puede hacer, cómo armar el bolso, porque independientemente de que no se lo va a llevar con vida, o sea, lo vamos a vestir, ¿sí? Vamos a elegirle un perfume, vamos a poder hacer, se las brinda todas las herramientas desde la preparación. Es mucho mejor que asistirlo en el momento del nacimiento y donde ya no tiene ropa, no tiene momento para ir a comprar, para elegir, ¿no? Y todo eso después va a formar parte de lo que es el proceso del duelo, ¿no? Y el duelo acompañado, el duelo que es un proceso fisiológico y natural en todas las personas, debe desarrollarse en forma natural, ¿sí? Cuando no hay interrupciones, cuando hay acompañamiento, cuando no hay malos tratos, ¿no? O destrato o desconsideraciones durante la maternidad con malos pronósticos y el nacimiento de un bebé que fallece o que ha fallecido dentro de la panza, el desarrollo del proceso del duelo, o sea, el proceso del duelo se desarrolla con total normalidad, ¿sí? Esa es mi función hoy, acompañar todos esos momentos, ¿no? Desde el embarazo, parto y puerperio de una maternidad en duelo. Qué Lo mismo vi... interesante, y perdón que la interrumpa, qué interesante y no, cuánta trayectoria tan emocionante, y qué interesante es ver cómo se ha introducido en nuestro rol, pero en la parte, justamente lo que usted decía, de la salud mental. Es increíble cómo aún teniendo el concepto, ¿no?, de salud que está dado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que abarca la salud, que abarca la salud mental, física y lo social, y que aún quede tan por fuera, ¿no? Sobre todo la parte mental, y que no tenemos para nada en cuenta tampoco lo social. Pero bueno, también esto del modelo tecnocrático, esto que usted contaba recién, de que dijeron, bueno, se prolongan los tiempos de internación, y obviamente eso no genera un girocama, que por supuesto a personas que están a cargo, digamos, de la dirección de una institución, no se está fijando tanto en cómo va a repercutir alguna conducta en cuanto al beneficio para la salud mental, sino más bien en el girocama. Pero bueno, es increíble y es muy válido resaltar nuestro rol, que a veces está un poco perdido en esto del acompañamiento, de que acompañemos procesos, de que no nos interesa introducirnos en lo patológico, como usted decía recién, que no nos interesa manejar la patología, nos interesa acompañar, que es nuestro principal rol,
en el transcurso de las personas gestantes y con capacidad de gestar en todo su proceso. Así que nada, es súper increíble. La siguiente pregunta que íbamos a hacerle era, bueno, su paso por la ciudad, por Europa, pero bueno, un poco más o menos ya nos contó. Así que vamos a seguir por la siguiente pregunta, que es que en lo que respecta a nuestro rol en materia de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, con enfoque de derechos y con enfoque de género, observamos que también desarrolló un consultorio inclusivo de embarazo transgénero. ¿Cómo surge la iniciativa de este consultorio y por qué considera usted que es importante incluir estos espacios? Bueno, eso surgió en un congreso que hice también en Europa, de matronas, y hice un taller para control de embarazo transgénero. Y dije, esto es lo que voy a tener en cualquier momento en el consultorio, ¿cómo no anotarme a este taller? Así que tomé las herramientas y dicho y hecho surgió de que hubo un paciente, ¿sí? Un varón, transgénero, embarazado. Dije, sí, justo, tengo todas las herramientas. Así que posterior a esa atención a este paciente, que venía muy maltratado del privado, lamentablemente, con todos los prejuicios que sabemos que se dan en estas situaciones de identidad, más allá de las leyes y nuestros derechos, ¿no? Tenemos que también, nosotras las matronas, las obstétricas, tener presentes todas las leyes y todos los derechos del paciente presente para saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y hasta dónde podemos excluir, que no debemos excluir. Pero había mucho prejuicio en el privado y bueno, vino muy mal tratado. Lo mío, más allá del control del embarazo, fue también a lo que me dedico, que es el acompañamiento a esta maternidad, ¿no? Con tanto prejuicio social y también dentro del sistema, o sea, profesional también, ¿no? Él exigía que le digan por el nombre masculino y se reían, y el mismo médico que mientras lo mencionaba y se me mencionaba el nombre de mujer, pongámosle Camila, mira tu bebé, mientras él decía, no, me llamo Juan, ¿no? Y, o sea, había una violencia, ¿no? Ejercida por los profesionales. Entonces vino muy triste, obviamente lo empoderó y lamentablemente no continuó ese embarazo, falleció en el segundo trimestre este bebé, así que también tuvo duelo, pero bueno, fue uno con los que debuté. Entonces hablé con mis colegas, mis compañeras, y lo que hice es, bueno, nosotros tenemos estos colegas también, somos prejuiciosos, no digo que solamente el médico es, que no quiere entender de que esto existe y de que tenemos que involucrarnos para poder asistir, acompañar y controlar este embarazo, tenemos que tener las herramientas. Obviamente yo estoy a disposición de dar ateneos, protocolos, cátedras, clases, de lo que quieran, porque tengo toda la bibliografía para dar formaciones, ¿no? Y fui formada en un taller, en un congreso también. Entonces lo que hicimos es poner el logo, ¿no? De transgénero, ¿no? El símbolo de femenino masculino cruzado. Entonces, como que una persona, que los que son de la comunidad lo reconocen, se van a sentir más ameno y con menos barreras de acceso, ¿sí? De todas maneras, el hospital de Neuquén tiene la identidad, obviamente por ley, de referirse a la persona por el nombre que ellos refieran en la historia clínica, se cambia, así sea verbal y así no tenga la identidad en el DNI. Y se lo llama obviamente por el nombre que corresponde que ellos refieran. Después, bueno, di cátedras en diplomatura sobre lo que es el control del embarazo transgénero, porque como obstétrica que somos, sabemos cuándo se desencadena una diabetes, cuándo se desencadena una hipertensión, y derivamos al profesional competente. El transgénero, por estar hormonizado, también tiene alteraciones que debemos saberlas las obstétricas para saber por qué se dan esas alteraciones y por qué no va a ser una diabetes y por qué no va a ser una preeclampsia, ¿no? Sino que la hormonización, ciertos andrógenos, actúan sobre el hematocrito porque tienen poliglobulia, tienen alteraciones del hepatograma, ¿sí? Tienen alteraciones de glucógeno, de la glucemia, y entonces eso tenemos que saberlo nosotros. ¿Cómo lo vamos a saber? Formándonos. Entonces, hoy cualquiera persona con capacidad de gestar puede estar en el consultorio. Y no podemos tratarla o abordarla como una mujer, ¿sí? Porque tuvo procesos en su transformación, en su cambio de género. A veces sí, a veces no, pero tenemos que tener las herramientas para saber detectar, ¿sí? Estas alteraciones en los
los controles de rutina. Entonces la rutina se le va a agregar algo más. Entonces hay que hacer guías para control de embarazo transgénero. La provincia de Neuquén tiene, ¿no?, una guía provincial para el control para el seguimiento de las personas transgénero. Generalmente es en la integralidad. ¿Sí? Yo lo interconsultaba con un médico, una médica generalista que hace transgénero. Ella en la parte de lo que es clínica, obviamente yo lo que es el embarazo. Y con un pediatra de adolescencia de otro hospital también hacíamos la interconsulta, ¿no?, para saber el abordaje integral, que no sea solamente la matrona, la obstétrica, que acompañe este embarazo, sino que sea desde todas las áreas para que no se nos escape nada, mientras todo esté dentro de lo normal y no patológico. Es una gran líder y una gran pionera de un montón de acciones. Es súper importante y siempre y últimamente lo venimos remarcando más que nunca, nuestro rol en la consejería, en salud sexual, reproductiva y no reproductiva, justamente con la perspectiva de género y derechos, porque justamente las personas con diferenciación sexual diferente o con otra orientación sexual, o mismo las personas transgénero, son las personas que terminan siendo más expulsadas del sistema de salud. Justamente porque desde lo estratégico y desde la promoción tampoco sabemos cómo promover sus cuidados, pero es justamente por esto que decía usted, de que nos falta formación, pero bueno, que por supuesto necesitamos adquirir herramientas porque esto implica un cambio en la mirada, digamos, de la atención, una perspectiva mucho más integral, y volviendo un poco a lo que decía antes, de que todas las cosas que fue proponiendo le generaron un no o un portazo en la cara, y mi pensamiento va, y bueno, sí, pero ¿por qué? Porque implica generar un cambio. ¿Cómo impacta? Porque hay que cambiar, porque todo lo aprendido implica que nos deconstruyamos un poco en la atención. Entonces, ¿cómo no le van a cerrar la puerta en la cara? Pero bueno, es bueno que se visualice y que nada, que son parte de nuestras incumbencias, que las tenemos que desarrollar, por supuesto. Y nada, para mí es súper enorgullecedor todas las cosas que está contando. Así que bueno, ahora seguimos con las siguientes preguntas que se van de esta sección. Dale. Bueno, retomando un poquito el tema de duelo gestacional, le queríamos consultar en qué momento de su carrera desarrolló interés por abordarlo y cómo surge la creación del protocolo. Bueno, ¿en qué momento? Fue lamentablemente desde cuando empecé las prácticas, me quisieron dar mi primer parto, como se denomina en salud, ¿no?, un FM, ¿no?, de término. Obviamente yo justamente había terminado estaba transitando el duelo de mi hija en ese entonces, y bueno, se empatizaron conmigo y dijeron, no le den un FM a Lorena. Desde ahí me hizo mucho ruido, eso hace muchísimos años, un par de décadas atrás, y siempre me quedó haciendo ruido, pero bueno, no fue en ese momento que lo decí, pero siempre es algo que dije, así como me lo daban diciendo a ella, que lo haga ella, que no tiene riesgo, porque era un FM, así se manejan hoy, porque lo veo, no digo que no. Existe esto en todos los lugares, y de todos los lugares del mundo también, esto de que como el FM no tiene riesgo, porque ya está muerto, ¿no?, el bebé que ha fallecido, como que lo tienen como desconsiderado, ¿no?, dentro de lo normal, dentro de la maternidad. Y después, bueno, como así me hacía ruido, como les decía, los malos pronósticos. Bueno, hice alto riesgo en el hospital allá en Barcelona, en el Clinic. Vi que nosotros tenemos que acompañar esta maternidad, ¿no?, esta maternidad diferente, que es la que va a transitar un duelo en un puerperio con el bebé en brazos. Entonces, en el hospital me metí en lo que es la unidad de medicina materno-fetal, ¿sí?, con compañeros que, imagínense, hace mucho que estoy, trabajamos desde siempre. Les hice un proyecto, ¿no?, para abordar lo que es el mal pronóstico y la muerte. Les simpatizó, porque es algo que nadie hacía, porque la psicóloga está presente, ve, da sugerencias, pero no acompaña lo que es todo el embarazo, el nacimiento, y después venía a verme, yo estoy a disposición en el consultorio.
no descalifico que ese es su trabajo y así, y seguramente debe tener muchas respuestas positivas, perdón. Pero las pacientes, si vos no las acompañás, no acceden a solicitarte ayuda, ¿no? O brindarte lo que están sucediendo. Entonces, decidí, con muchas formaciones, con muchas herramientas, elaborar una guía, que es diferente a un protocolo. No se deben generar protocolos, porque un protocolo, como bien sabemos, es estructurado, es un ABC, y no se puede salir de eso que dice el protocolo, ¿no? La guía es algo que te brinda herramientas y se adapta al paciente y a la situación que vive el paciente. Entonces, la situación puede ser diferentes edades gestacionales, diferentes culturas, diferentes credos, ¿sí? Diferentes formas de haberlo vivido a esta gestación con esta muerte. Entonces, la guía es lo ideal. Yo elaboré una guía de duelo perinatal gestacional para el servicio, también con muchas barreras, descalificaciones, cosas que me han dicho en la cara, pero nunca lo dejé de hacer e implementar, ¿eh? O sea, nadie no tenían la facultad de decirme no lo puedes hacer. Sí, lo debo hacer y lo voy a seguir haciendo. Y lo enseñaba generalmente a médicos residentes, ¿no? Que son médicos en formación. Te ven actuar, te ven proceder, y es quienes obviamente están aprendiendo y toman esas herramientas para seguir haciéndolo. Así que esto está muy bueno, ¿no? Porque los docentes son quienes se forman y se forman con estas herramientas. Se elaboró el proyecto, se aceptó de la Unidad de Medicina Materno-Fetal, el proyecto de acompañamiento a maternidades y paternidades diferentes, y bueno, el abordaje a lo que es el duelo perinatal gestacional. Como siempre decimos, no hacemos terapia, ¿no? No somos tratamientos terapéuticos como lo haría una psicóloga en su especialidad, sino que acompañamos los procesos naturales y fisiológicos y normales de un proceso de duelo, como obstétricas que somos. Entonces, elaboré la guía, la presenté, solamente enfermería, esto ya hace, no sé, deben ser 7 años, todavía no lo aprueba el servicio, pero se implementa muy aceitado, ¿no? Porque hay prejuicios, obviamente. Sin desmerecer al equipo, pero yo soy obstétrica, ¿no? O sea, tal vez si lo hubiese elaborado un médico tenía más viabilidad que si fuera nosotros. Y eso nos pasa en todo el lugar del mundo, ¿no? Como que a veces nos descalifican con el poder o la capacidad de poder realizarlo. Se aplica, está aprobado solamente por enfermería, y bueno, falta por el servicio de obstetricia y neonatología, no se lo ha pasado. O sea, como que la burocracia, ¿no? Tienen como que escalofones, lo aprueba un lugar, otro, va ascendiendo, y después será la dirección seguramente y la implementación en el lugar. Pero bueno, ya es de público conocimiento, está difundido en toda la provincia, llegó a lo que es el CAMEI, que es un comité de muerte materno-infantil, y ellos elaboraron uno, en base al que yo elaboré, a esa guía, una guía provincial, ¿sí? Pero dentro de esa guía vos tenés que elaborar según tu complejidad uno para tu hospital. Yo elaboré uno para la complejidad de nuestro hospital, que no va a ser lo mismo para un centro de salud, que no va a ser lo mismo para un hospital del interior de la provincia de Neuquén, ¿no? Y bueno, así fue la elaboración de la guía. ¿Qué me incentivó? Bueno, esto, ¿no? Es que había algo que no estaba, como que la mamá embarazada, la familia con un bebé que ha fallecido intraútero, era asistida como algo más, pero faltaban muchísimas herramientas donde después se intervenía en el proceso fisiológico y normal del duelo, ¿no? Se complica este duelo. Justamente la siguiente pregunta hablaba de qué barreras usted encontró a la hora de elaborar esta guía, y está buenísimo la diferenciación que nos hizo entre protocolo y guía, porque es esclarecedor, y nada, un poquito nos fue contando que fueron muchas las barreras que encontró. Bueno, también queríamos saber cuál es su rol para acompañar a estas personas gestantes y a sus familias en esta situación de duelo. Bueno, en el servicio donde yo desempeño, bueno, en este momento estoy en uso de licencia por una enfermedad, pero en donde me desempeño mis funciones, yo tengo, bueno, ya un buen equipo y ya soy una de las pioneras, porque la verdad todos se han ido, todos se han jubilado y quedaron los médicos residentes que hoy son plantas, ¿no? Pero bueno, entonces como que ya el espacio ya lo tengo ganado, merecido, ¿no? Entonces
me pongo a disposición a acompañar a todo, por ejemplo, si hay un nacimiento de un bebé con malos pronósticos, en otro momento que no sea mi guardia, porque hago pocas guardias, 5 o 6 al mes, me llaman a mí para estar en ese momento, ¿no? Para que los médicos, o sea, quien está de guardia, vea mis herramientas, mi acompañamiento, obviamente, y uno las incorpora, ¿no? Porque uno aprende del otro cuando sabe desempeñar algo que otro no lo sabe. Entonces, me pongo a disposición, o sea, a hacer guardias, no son pagas, pero la verdad necesito estar en ese momento. Mi función es acompañar, ¿sí? Más allá que soy terapeuta en duelo, tengo otras certificaciones, es acompañar esos momentos, ¿no? Y yo me autoconsidero como una guardiana de ese momento, ¿no? Que nada se quiebre de lo que se debe hacer según nuestra evidencia médica. Nosotros nos tenemos que desempeñar bajo evidencia médica, no porque a mí me parece que esto es lo mejor, sino porque la evidencia dice que si hacemos esto, hay beneficios de este tipo y hay prejuicios de aquello. Entonces, con toda la evidencia médica, yo ejerzo mi función de cuidar de que no se quiebre nada de lo que está evidenciado que va a ser beneficioso para ese momento, ¿no? Acompaño el nacimiento, independientemente de la edad gestacional, más allá que nosotros las obstétricas por ahí hacemos la viabilidad o lo que es de término. Yo acompaño porque la verdad necesito estar, y los médicos consideran que soy la más adecuada, obviamente seguramente lo soy, para ese momento, ¿no? Lo que es ese nacimiento, el ofrecerlo, el invitarlo a conocer a este bebé, ¿no? Todo esto que se vigila en ese momento, que se cumpla, siempre se minimiza la cantidad de personas que asisten a ese nacimiento, y generalmente es un médico en formación, ¿sí? Se invita a conocerlo, porque las preguntas generalmente se hacen siempre antes, ¿no? En el momento del shock, de la tristeza, las personas no están conscientes en el momento, en el aquí y ahora, como para hacerle preguntas y que puedan responder en forma lógica. Entonces, por ahí son invitaciones que se hacen a conocer a su hijo, a verlo, a tenerlo a UPA, a vestirlo, a saludarlo, a tomarle una foto. Y después, bueno, dar información de que le vamos a tomar fotos para estudios, de que le vamos a tomar fotos en el caso de que ellos no puedan o no quieran o no puedan por el mismo proceso de tristeza, y se van a conservar en el lugar para cuando ellos decidan. Estas son fotos respetadas, soy fotógrafa en duelo, y se hacen unas fotos con ciertos filtros, se editan, ¿sí? Siempre con la autorización de la familia, y se las tiene como recuerdo para cuando esta familia se las quiera llevar con ellos, ¿no? Porque así como muestran a sus hijos un bebé termino que está vivo, también es natural que muestren a su hijo cuando una persona de la familia no llegó a conocerlo, o hermanitos, o lo que fuere. Entonces, los invito, bueno, les informo todos los procedimientos que se van a hacer, informa lo que corresponde a lo que es anatomía, el RENAC, todo depende del momento que nazca el bebé, ¿no? De la edad gestacional, y bueno, la conservación de recuerdos, se los arropa, si no tienen ropa preparada, se les junta la ropa del lugar que siempre uno tiene guardada para los bebés que no tienen ropita. Hay mantillas muy chiquititas que se hacen solamente para bebés de edad gestacional muy chiquita, y después son las mantillas o la ropita que se les entrega de 2 medias. Yo les entrego una, siempre con todo el respeto y la conservación de los cuidados, para que ellos los lleven como recuerdo. Se hacen certificados no oficiales, ¿no? O sea, el certificado en un cartoncito de sus huellas plantares, su nombre y apellido, porque no es lo mismo el certificado de nacimiento que va como NN, ¿no? Hoy no tenemos una ley donde un bebé muerto tenga una identidad, entonces se le hace el certificado a este bebé con su identidad, que los padres decidieron ese nombre para ese hijo, con las huellas plantares, con la impronta de la placenta, ¿no? En otro papel, todo lo que se pueda llevar como recuerdo de ese bebé para el proceso natural y normal de ese duelo que van a transitar. Y qué importante, porque hay una idealización, por más que después el resultado es otro, está esto de justamente del embarazo ideal, del bebé ideal, que ya se lo van imaginando, que ya Sí. tenía, por supuesto que tenía una elección de un nombre, entonces qué Siempre, importante tener en cuenta siempre. estos detalles, de que tenga su vestimenta, que justamente el proceso de duelo y el proceso de muerte y de la transición en esta etapa, sea respetuosa y sea digna, ¿no? No Tal cual. como algo descartable. Era un bebé que se estaba esperando, que había un deseo, que estaba idealizado todo y que estaba preparado todo para ello. Entonces, es súper importante, y de hecho no tenemos tampoco tanta preparación. Siempre estamos
preparados para acompañar la vida, y es súper frustrante cuando toca recibir una muerte fetal, o mismo cuando nos toca, o cuando nos pasa que tenemos una muerte materna, que Exactamente. no tenemos las herramientas necesarias para poder transitarlo, y mucho menos para poder acompañar a las familias. Entonces, esto como recalcando lo que decía antes, es increíble su rol, y que es nuestro principal rol en el acompañamiento, ¿no? Y un poco viniendo esto de la idea, o el niño, niña ideal, queríamos saber también en qué consiste su labor en el espacio de acompañamiento y preparación para la maternidad y paternidad diferente, que por lo que nos decía antes son niños con malformaciones congénitas o que tal vez no tienen esperanza de vida. Tal cual. Bueno, eso es un mejor momento para abordar o acompañar lo que va a ser el futuro duelo. A veces son duelos anticipados, ¿no? Bueno, y quería por ahí hacerte una referencia de que todas estas preparaciones las tenemos que tener en la facultad, en el pregrado, porque una vez que salimos a ejercer, estas herramientas nos faltan y tenemos que hacer lo que hago yo, ¿no? Y a veces los tiempos, la burocracia, los costos, no alcanzan para formarnos, y la verdad lo tenemos que tener, al menos como herramienta, o que nos lo mencionen en el pregrado, y no encontrarnos como me pasó a mí con estas situaciones cuando una vez que ejercí la profesión. Lo ideal siempre es desde la formación, ¿no? Desde la facultad. Bueno, me preguntaba esto de la preparación. Bueno, en la unidad de medicina materno-fetal del hospital donde yo trabajo, se derivan más allá de los que son locales, ¿no? Los embarazos locales derivan de otras provincias también. Desde 25 de mayo de Buenos Aires, para Neuquén se deriva todo a Neuquén, por acceso y por complejidad. Entonces, esta preparación es el famoso o mal llamado curso de preparto, que es la preparación integral para la maternidad y paternidad, en este caso diferente. La diferencia, no sé si está bien puesta la palabra diferente, así se denominó, así lo patenté. Es una maternidad que no va a ser un bebé que lleven a casa. Entonces, desde el mal pronóstico, como les dije al principio, sin hablar de la patología, acompaño todos los sentires. Tengo la interconsulta, o tengo la herramienta para acudir a una psicóloga. Lo ideal siempre es una psicóloga perinatal. ¿Sí? La perinatalidad no es lo mismo que la psicóloga general, ¿no? Es la especialista en estos casos de lo que es el embarazo, parto y puerperio. Entonces tengo las herramientas. Si veo que algo está alterado de dentro de lo normal, la interconsulto con la psicóloga. Pero si no, es el acompañamiento. Y si es todo un proceso de acompañamiento lo más esperado para ellos, ¿no? Porque nunca una mamá que va a fallecer el bebé, o va a nacer antes de las 30 semanas porque tiene que interrumpir el embarazo por alguna causa o por una decisión personal, va a preparar un bolso. Entonces yo los invito a comprar la ropa, a elegir un perfume, que es el perfume con el que siempre van a sentir el aroma y van a recordar a su hijo. O sea, ¿qué es lo que nos pasaría con un bebé vivo, ¿no? O sea, sabemos cuál fue el perfume de nuestro hijito, ¿no? El de Johnson & Johnson, el de Pedido, que fuere, ¿no? Entonces uno los invita a que compren la ropita, que la elijan, que piensen en ese bebé, que le den un nombre cuando son muy chiquitos, ¿no? Pero siempre tienen un nombre. Y más allá de los prejuicios también del profesional médico, ¿no? Porque te va a impactar, porque te va a asustar, porque va a ser así, tiene esto en la cabeza, tiene así la carita o lo que fuere. Una mamá y un papá siempre lo va a ver con ojos de mamá, con ojos de papá, ¿sí? La familia no lo ve con ojos, más allá de esto que vos hablabas de lo idealizado, y con algo que va a impactar. Entonces yo voy a rescatar de esta malformación. Obviamente hice una diplomatura en alto riesgo, entonces me da herramienta para saber de patologías, porque no puedo hablar sin saber de la materia. Entonces sé de los malos pronósticos, de la malformación, qué es lo que podemos rescatar como algo positivo para esta pareja. Entonces, cuando nazca vamos a ver su manita, porque a veces no voy a estar en el nacimiento. A las cesáreas también acompaño, ¿no? Logré acompañar a las cesáreas también. No en todos los hospitales nosotros ingresamos en las operaciones por cesárea. Pero entonces siempre rescato esto, ¿no? Vamos a ver su manito, vamos a ver su piecito, qué chiquito que va a ser. O sea, la mamá, antes de ver esta malformación que le refirió el médico ecografista o el genetista, que es lo que va a ver como algo impactante, voy a rescatar lo positivo de este bebé, o lo armonioso o lo lindo que se puede llevar esta mamá, este papá como recuerdo.
Entonces siempre lo oriento a, vamos a ver sus orejitas, vamos a ver sus manitas, que van a ser re chiquititas. Entonces ya le hago una idealización enfocada a otra parte, que va a ser algo muy agradable para ellos, como para llevárselo de recuerdo, ¿no? De imagen. Les sugiero ya desde la preparación lo que va a ser la contracción, el trabajo de parto, ¿sí? Las molestias, lo que va a ser la solicitud de una perianalgesia o no, depende porque a veces no lo tienen en el hospital, yo las preparo y van a parir a una clínica privada. Entonces las herramientas de que puede pedir una analgesia, de que puede pedir, bueno, si hay algo alterado puede ir una cesárea de urgencia y va a pasar esto y esto y esto, pero siempre hablándole de los derechos, de que puede solicitar ver a su bebé, de tener contacto piel a piel, pero cuando uno lo prepara, la mamá no va a sentir como inesperado, esté o no yo, no lo va a sentir como inesperado, va a saber que esto tiene que suceder y lo puede solicitar o va a acceder a cuando se le ofrezcan, ¿no? Porque lo está esperando, está preparada para lo que va a acontecer. Preparada no significa que ya asumió su muerte, porque el dolor, el trauma, todo eso lo va a tener como cualquier otra mamá, ¿no? Que transita un duelo. Pero sí va a tener herramientas para saber lo que es la contracción. Una mamá que tiene un embarazo, un FM, ¿alguien le invitó al curso de preparto? Donde van otras mamás, no es el lugar adecuado. Entonces yo los enfoco en un espacio, solamente también que vemos videos de trabajo de parto, de nacimiento, vemos fotografías durante el embarazo que se van a hacer, ¿no? Esa pancita de un bebé que después no va a estar en brazos en casa, en la familia, pero bueno, que fotografíen a la familia con esta pancita, ¿no? Que disfruten no sé si disfrutar es la palabra, pero que vivencien este embarazo, ¿sí? Como si fuera cualquier otro, pero con la especialidad de que, bueno, ya lo incorporen, lo inserten en la familia desde la panza, ¿no? Desde el intraútero. Esa es la función de la preparación para la maternidad y paternidad diferente. Después de la preparación nacen los bebés, me siguen contactando lo que es por el duelo perinatal, que ya, o sea, es otra etapa después del nacimiento, pero la mamá dice, papá, por ahí no nacieron conmigo ese bebé, no estuve yo presente en ese lugar, todos los médicos saben cuáles son los procedimientos ante el duelo, entonces no tienen que explicar, vamos a vestirlo, le podés tomar una foto, lo voy a arropar con tu ropita, tienes la ropita, o sea, ya viene preparada para lo que va a acontecer. Independientemente de lo que es el trabajo de parto, las contracciones, el nacimiento por parto cesárea, que esto lo sabemos bien, ¿no? Pero bueno, es algo más sensibilizador dentro de lo que es la preparación para la maternidad y paternidad diferente. Preparación y maternidad y paternidad tradicional, como quien le diga. La verdad que, bueno, seguramente comparten igual que yo, tanto Lu como las dos Lu, Lucía y Luciana. La verdad que es un placer escucharte. Nos enorgullece todos los matices y todas las capacitaciones y todas las, más allá de la asistencia de un parto normal sin complicaciones, todas las incumbencias que nos estás relatando ahora y todas las capacitaciones y formación y herramientas que fuiste adquiriendo a lo largo de tu trayectoria. Así que la verdad que nos enorgullece mucho y es un placer estar escuchándote en esta tarde. Muchas Así gracias. que a raíz bueno, como para ir finalizando un poco la entrevista, ¿sí? Nosotras estas preguntas las fuimos direccionando a nuestra sección, ¿sí? de Sí. innovación y de liderazgo que tenemos en la revista. Entonces lo que queríamos preguntarte es qué implica para vos lo que es el liderazgo, ¿sí? Y cómo llegaste vos a ese lugar de liderazgo. Y si también, esto capaz lo agrego a modo personal, a ver si te consideras y te ves como una líder nata en tu lugar de trabajo y con todas las herramientas que nos estuviste contando durante esta tarde. Y como para finalizar, que nos puedas transmitir, ¿sí? algún mensaje a todas nuestras colegas que van a estar escuchando esta entrevista. Bueno, sí, como les conté, por ahí es difícil que uno se haga una autocrítica o se considere. Yo no sé si se llama humildad la palabra, pero no me gusta
hablar de mí o mostrar yo soy, yo sé, ¿no? Sino que demuestro con hechos de que estas cosas las sé hacer, y cuando hay unas preguntas, unas cuestiones respecto a mi ejercicio, lo evidencio con la evidencia, ¿no? Con la evidencia médica que me certifica de que este es el buen proceder en mi accionar o en mi ejercicio, y de que me compete. Entonces, recién ahí uno responde. Yo creo que bueno, esto de innovación, obviamente la obstetricia tiene muchísimo para innovar, por eso hay tantas especialidades y subespecialidades. Nosotros las obstétricas, los obstétricos, no dejamos de actualizarnos, más allá de lo que es la actualización general de obstetricia. Tenemos que actualizarnos y no, como dijeron ustedes, nos desconstruimos y nos volvemos a construir, ¿no? Nos actualizamos, y como yo, empezamos a encontrar, ¿no? Cuando uno mientras más investiga, estudia y se actualiza, más aristas encuentra o más áreas encuentra por seguir desarrollando nuestro ejercicio profesional. ¿Cómo llegué yo a este espacio? Y la verdad es porque me lo reconocieron con mucho trabajo, ¿no? Con este trabajo de insistir. Yo creo que el líder se destaca en forma natural, y el que lo quiere ser, o quien quiere ser un líder, creo que también se puede construir y formar para ello con herramientas. Pero creo que en mi caso fue la naturalidad, la insistencia, la comunicación. Creo que un líder es indispensable la comunicación, la manera de comunicar para que sea evidente su desempeño, ¿no? En mi caso fue medio bastante en silencio, pero con mucho ejercicio, mucha demostración, ¿no? Insistencia, perseverancia, comunicación, empatía, ¿sí? No se impone, nada se impone, sino que se demuestra, ¿no? Y hay que entender también al compañero, a la compañera, independientemente del rol, enfermería, médico, especialista, subespecialista, siempre tiene que comprender para resaltar o destacarse como líder en un espacio. Creo que la comprensión y la comunicación son fundamentales. Yo creo que es porque me lo reconocieron, me destaqué, después de muchos años, décadas de trabajo y ejercicio, y seguir insistiendo en esto. Y bueno, siempre te reconocen siempre desde afuera en primer lugar, y después como que el reconocimiento sale en el lugar donde uno desempeña su trabajo. Pero bueno, así fue mi desempeño o llegar a este lugar, ¿no? Con mucha insistencia, perseverancia, buena comunicación y nada, y todo evidenciado, obviamente, ¿no? Yo creo que igual ya usted nació líder, porque hoy nos contaba que al principio de su trayectoria, a los 15 años ya fue por parte de una investigación y interesarse en la salud sexual y reproductiva de las personas, ya fue en búsqueda de su gran camino. Sí, Así puede que ser. yo creo que ya es, y justo a lo largo de toda la entrevista destacamos que es una gran referente y pionera. Así que desde ese lugar nos gustaría que le deje un mensaje a nuestros colegas y nuestras colegas lectoras. Bueno, sí, la idea también es esto de demostrar que no solo lo que nos enseñan en la facultad, en el pregrado, es lo que desempeñamos después en el ejercicio práctico, ¿no? Con todos los inconvenientes, con todas las puertas que se nos cierran a diario, y el menosprecio por nuestra profesión, desde las leyes para abajo, vamos a encontrarnos con muchísimas barreras. La idea es que nunca bajen los brazos. La perseverancia tiene que estar en la obstétrica, en el obstétrico, ¿sí? Y seguir y continuar más allá de los boicots, más allá de las barreras que se presenten, porque uno con superaciones, ¿no? Superando estas barreras, demostrando estos boicots o estos prejuicios que puedan tener en el entorno, vamos a lograr nuestra meta, ¿sí? Hay muchas competencias que podemos tener como obstétricas y obstétricos que no nos lo enseñan, como les mencioné recién, lo que es las áreas, no sé específicamente la salud mental, sino el acompañamiento para que la salud esté abordada desde la integralidad, ¿no? O sea, que no necesite tener un especialista en salud mental para sanar una dolencia o alguna alteración. No tenemos que llegar a esa alteración, ¿sí? A esta patología o a esta complicación de lo que es la salud mental, como puede ser la salud física también. Entonces, tenemos que cuidar todos los espacios, toda la integralidad de la persona en forma holística. Áreas para nosotros desempeñar nuestras funciones hay muchas.
imagínense las que mencioné, ¿no? Lo que es violencia familiar, duelo perinatal, malos pronósticos, siempre no de la patología, porque eso le compete al médico, sino del acompañamiento al desarrollo fisiológico normal de lo que es ese trabajo de parto y ese duelo perinatal, de lo que es la víctima de violencia, ¿no? Y la inserción, para mencionar otra área, ¿no? Inserción en una sociedad empoderada. Nuestra función es empoderar a esta mujer, a esta persona víctima. Lo mismo en una madre que adopta, una madre adoptiva, ¿sí? Que puede dar la teta, que puede dar la lactancia, o sea, que puede lactar a este bebé que adopta. Esta mamá no, hay que acompañarla en el proceso de adopción, ¿no? Empoderarla de que es lo mejor, su decisión es lo mejor que ha deseado para ese hijo. Después hará asistencia social, el registro de adopción, todas sus investigaciones, pero nosotros es acompañar esos momentos para que ese desarrollo, esa maternidad y puerperio se desencadenen en forma natural y fisiológica, ¿sí? Más allá de esa crisis de la maternidad que ha atravesado. Y crisis, todas estas son crisis, ¿no? Son quiebres de algo, de una estabilidad en un momento dado. Así que tenemos toda la potestad, las facultades para poder incursionar en muchas aristas, de muchas áreas de la maternidad y paternidad. No se crean que porque alguien nos diga eso no te incumbe, no lo es. La evidencia nos los demuestra. Estoy a disposición para cuando me quieran consultar, por más que no tengamos relaciones directas, estoy a disposición para darles herramientas y acceso a diferentes bibliografías de diferentes funciones que hace a la obstétrica y al obstétrico. Bueno, muchas gracias, Lorena, te volvemos a felicitar por toda tu trayectoria y decirte que la verdad pasamos un grato momento escuchándote y compartiendo todas estas experiencias. No sé si mis compañeras se quieren despedir también. No, también muchas gracias y como le dije en varios momentos, es increíble escuchar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria y bueno, me sentí muy grata haber sido convocada. Bueno.